Prestar, recordarte que tú te puedes comunicar con nosotros al 829-969-9410, seguirnos a través de las plataformas digitales, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que también estamos en TikTok. Hoy sí, yo cuento con la presencia de uno de los abogados más respetados de aquí de la ciudad de Santiago, Benjamín Rodríguez. Hola, bienvenido. Hola, Kismel, caramba, tantas ¿Se nos veces dio? intentando, por fin se nos dio. Ya era hora, Benjamín, ya era hora. Eso por sí solo es un buen augurio de Navidad. Ay, yo lo creo. Ay, Dios mío. Mira, teníamos como 3 meses no, en la esto. tercera es la vencida, dicen popularmente. Y bueno, así fue. Ay. La insistencia también. Es que también, tanto de la gotera. Había el compromiso realmente. Claro que sí. Benjamín, mira, es Navidad. Y en estas temporadas, en estas épocas, hay muchas situaciones con las tarjetas de crédito. Ahora mismo, uno de los bancos que está recibiendo más ataques y denuncias con relación a clonar tarjeta y usar el dinero de esas tarjetas sin el permiso o la autorización de sus usuarios es el Reserva. ¿Qué tú entiendes que está pasando de manera interna en el Reserva? ¿Por qué están hackeando tanto estas tarjetas? Mira, yo creo que lo del hackeo, como se le llama popularmente a la usurpación de identidad, o sea, eso es cuando, por ejemplo, una tarjeta está a nombre tuyo, por supuesto, tú eres la titular y viene otra persona y logra copiarla, vamos a decir, en un plástico y logra utilizarla. Estamos en presencia, es una de las modalidades, solo lo estoy poniendo a título de ejemplo para que los oyentes nos entiendan, pero eso tiene mucho que ver con los controles internos que puedan ejercer las entidades bancarias y financieras de la República Dominicana. Es decir, cada tarjeta tiene lo que se llama un chip, que es un dispositivo electrónico configurado que permite determinar si realmente quien está usando la tarjeta, pues la está usando debidamente. Me refiero a que tiene unas comprobaciones, unos códigos. Es decir, si la tarjeta que tú tienes físicamente es copiada, se supone que la que copiaron no tiene el chip que sí tiene la tuya. Ahora bien, si esos controles de alguna manera pueden relajarse, porque recuérdate que la tecnología va a la vanguardia, pero la delincuencia la persigue, ¿no? No sé si existe una expresión como esa, pero bueno, me acaba de salir. Entonces, la cuestión es que la delincuencia, sobre todo de manera informática, vive inventando nuevos métodos de apoderarse de identidades, de lograr consumos fraudulentos. Pero, insisto, eso tiene que ver mucho con los sistemas de control que tenga cada entidad bancaria. Aparentemente, en este caso, ha habido una especie de relajación de los códigos de seguridad de las tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Estado, y entonces eso ha permitido algunas situaciones. De todas maneras, Kismel, esos son casos en los que, por supuesto, el departamento de seguridad con que cuenta cada banco para esos casos, cada entidad del sistema monetario, financiero y crediticio en la República Dominicana, haga las investigaciones correspondientes y tome los correctivos del lugar, cosa de que eso no siga pasando. Benjamín, hay una usuario que denunció que su tarjeta la habían utilizado de manera virtual y que habían comprado en dólares con su tarjeta, que ella llamó a Reserva y que al mismo tiempo hicieron un bloqueo de su tarjeta, que le llegaban muchos correos de que habían utilizado su tarjeta, pero que ella se quedó tranquila porque su tarjeta, ella llamó al banco y la había bloqueado, pero que esas notificaciones de su correo le notificaban que esa compra había sido declinada, que no se había realizado. Entonces, al momento de ella dirigirse al banco, le dieron un nuevo plástico y a los 3 días ya le habían hackeado la nueva tarjeta. Entonces, legalmente, porque tú trabajas el tema civil, ¿cómo una persona que le pasa este tipo de inconveniente puede denunciar? ¿Cuáles serían las sentencias que se dan aquí en la República Dominicana? Si se recupera o no se recupera el dinero, ¿qué hacemos? Mira, ahí es muy importante, primero que nada, la cuestión con el banco emisor. Usted tiene que presentarle el reclamo a la oficina correspondiente. En caso de que no llegue a un arreglo y que ellos como quiera le estén cobrando el consumo en el estado de cuenta, eso eventualmente puede llegar a tribunales. Es decir, tú demandas a tu banco por incumplimiento de la obligación de seguridad, vamos a decir,
a la que está comprometido por el solo hecho de emitirte la tarjeta. Es decir, esa es una obligación que quizá no aparece en el contrato ese de letras microscópicas que tú firmas, pero es evidente que es una obligación igualita que la que, por ejemplo, un centro comercial que acepta que tú te aparques o estaciones en tu vehículo, aunque no haya un contrato entre él y tú, él tiene la obligación de seguridad de garantizarte el vehículo porque tú te estás estacionando para irle a consumir. Entonces, los tribunales han dicho, no, aunque no esté expresamente convenida, existe esa obligación de seguridad. Entonces, lo mismo pasa aquí. Ahora, en eso, repito, hay un tema que tiene que ver mucho con lo de la seguridad o los protocolos de seguridad que tenga cada institución bancaria. Por ejemplo, y también tiene que ver mucho con un uso responsable de la tarjeta por parte del usuario, porque todo no se lo podemos cargar a la entidad bancaria, sino que tenemos que tener un uso responsable. Por ejemplo, tú no puedes bajo ninguna circunstancia o tienes que ser muy cuidadosa con el tema de darle tu tarjeta de crédito a cualquier persona. Miren, las tarjetas de crédito, y yo lo digo por mi experiencia personal, facilitan muchísimo la vida. Es muy bueno. Yo no sé cuánto tiempo yo tengo que no voy a ninguna oficina a pagar un servicio público, por ejemplo. Todos los servicios básicos, llámese agua, llámese electricidad, llámese teléfono, celular, y todo lo que se consume, todo lo que son los servicios básicos. Yo no recuerdo la última vez que fui físicamente a una oficina a pagar. Es muy bueno para mí, desde la comodidad de mi oficina o desde mi hogar o desde cualquier lado con el celular, pagar por una plataforma. Ahora bien, eso implica, repito, que yo mi tarjeta no se la puedo entregar a nadie no autorizado, o sea, a nadie que no sea de mi confianza, porque obviamente si tú pagas en un establecimiento comercial tienes que mostrar la tarjeta, y muchas veces ha sucedido, Kismel, que por ejemplo empleados de establecimientos le tiran una foto a tu tarjeta o lo que sea y después se la llevan a quien la clona. Todo eso también ha pasado, pero tiene que ver con los dispositivos de seguridad y los protocolos que tengan las instituciones. Mira, el Reserva ha manifestado que crearon una campaña difamatoria en su contra con relación a esto. Supuestamente se está rumorando de que esas situaciones de estafa se están dando de manera interna en el Reserva, y no es que hay personas o delincuentes fuera de la institución que están atropellando y robándole a los usuarios de Reserva. ¿Cómo tú visualizas el planteamiento de Reserva con los rumores que se están dando? ¿O por qué se dieron estos rumores de que fueron empleados de Reserva que están utilizando el dinero y están desviando los fondos? Mira, ese es un tema delicadísimo que hay que cortarlo muy fino, como se dice popularmente. Vamos a empezar por lo primero. Se han oído rumores de supuesta quiebra del Banco de Reservas. Ese otro dato. Kismel, el día que el Banco de Reservas quiebre hay que cerrar este país, si tú te pones a pensar. Porque ese es el Banco del Estado. Ese es el Banco del Estado Dominicano, que fue fundado en 1941, hace más de 80 años, cuando en la era de Trujillo compraron la sucursal de un banco extranjero, y más adelante en 1947 se creó el peso dominicano como moneda. O sea, desde ese entonces existe el Banco de Reservas como Banco del Estado. Entonces, el día que el Banco de Reservas quiebre significa que quebró la República Dominicana. Esto no es hipérbole, esto no es exageración, esto es tal cual. Eso es lo primero, ¿verdad? Benjamín, pero se está diciendo que el gobierno, el Estado no tiene dinero, que por eso la cantidad excesiva de préstamos y el tema de las obras. O sea, en cuanto a términos económicos, se está hablando de que el gobierno está acorralado. Entonces, si se habla de que hay déficit fiscal, de que no hay dinero, de que el gobierno no tiene para hacer obras, de que se le está llevando la de chanflín, entonces sí podríamos creer de que Reserva está en quiebra. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que el Banco de yo creo primero que luego de la embestida que sufrió el sistema bancario en la República Dominicana allá por el año 2003, tú eras muy jovencita, ¿verdad? Claro que sí, yo soy de 94, Benjamín. Tú, yo creo que quizás no recuerdas eso porque eras bastante jovencita. Yo, que tengo unos añitos más que tú, no muchos, pues sí recuerdo que hubo la quiebra de 3 bancos
que el sistema monetario y financiero de la República Dominicana sufrió un muy serio embate que conllevó el paso de un tiempo y tomar una serie de medidas, restablecer la confianza, ¿verdad? Pero el sistema, digamos que superó esa prueba, no sin sacrificio, porque yo recuerdo que en ese entonces yo era juez asalariado, profesor, y de un momento a otro los asalariados perdimos más del 50% del poder adquisitivo, porque en un lapso de unas pocas semanas el dólar se disparó del 17 por 1 al más del 50. O sea, eso fue algo que vivimos y recordamos los que vivimos esa época. Ahora, en el caso del gobierno es verdad, y eso se está diciendo en muchos organismos, incluso internacionales, que el gobierno tiene un serio problema de déficit fiscal, que va a tener, aunque no quiera, que someter una reforma fiscal a partir de enero, y que por lo tanto van a venir, vamos a decir, que ajustes. Ahora, de ahí a que eso provoque que el gobierno se quede sin dinero, yo no creo que eso ocurra. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. También este tema de las tarjetas de crédito a nivel del Banco de Reserva tiene que ser investigado muy bien. Porque fíjate qué es lo que pasa. Lo primero es que eso de esparcir rumores sobre el sistema bancario y financiero se castiga muy fuertemente en la ley monetaria y financiera, o sea, hasta 10 años de prisión por el solo hecho de tú decir este banco quebró o este banco pasa esto o aquello. Te lo digo porque hubo un tiempo que obviamente tú por tu juventud no recordarás en que eso era una industria en la República Dominicana, el propagar rumores sobre instituciones bancarias. Con eso hay que tener cuidado. Con lo otro de que se rumora que hay empleados del Banco de Reservas involucrados en esas operaciones, yo creo que antes de hablar de eso se debe investigar muy bien, Kismel, porque estaríamos, imagínate tú o yo, cualquiera de los dos tiene familiares y amigos que trabajan en el Banco de Reservas, y si se lanza una especie de estigma social, sobre todo el que trabaja en el Banco de Reservas, está siendo afectado tu pariente y el mío. Entonces esas son cosas con las que hay que tener mucho cuidado y esperar a ver que haya una investigación si la tiene que haber. Mira, este año 2025 hubo una caída en los activos del Banco de Reserva y al mismo tiempo la parte de los préstamos fue lenta, disminuyó en comparación a otros años. Lo que dicen los economistas fue que hubo un flujo lento. ¿Tú entiendes que el banco principal de la República Dominicana podría darse el lujo de tener caída en sus activos y en sus préstamos? Mira, eso es algo que tiene que ver más con los economistas, que no es mi área. Sin embargo, yo sí te puedo decir una cosa, Kismel. Hay mucha competitividad. Es decir, hay muchas instituciones financieras que están ofreciendo préstamos a sus clientes, y además también tú tienes que tomar en cuenta que está el tema de la banca informal. Por ejemplo, uno pensaría que si en los bancos y entidades reguladas prestan a una tasa de interés atractiva, parecería que ya los prestamistas de barrio no tendrían cabida. Sin embargo, tú y yo sabemos que esos prestamistas existen, esos que prestan al módico 20, al módico 30. Digo módico. Son atracadores. Sin embargo, existen y están ahí. Yo, por ejemplo, conocí uno en un pueblo que visito con alguna frecuencia, en San José de Ocoa, que el prestamista tiene su oficina en una esquina, en una barbería, y ahí recibe a todo el mundo. Digo oficina, por supuesto, no formal, pero tú sabes a lo que me refiero. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces sucede, ahí habría que ver qué tan atractivas están siendo las tasas de interés del propio Banco de Reservas comparadas con las de otras entidades que también están prestando y están creciendo. Porque, por ejemplo, un sector que tú puedes estar seguro que está creciendo exponencialmente es el de financiamiento de vehículos de motor. Por eso tú ves tantos vehículos en la calle, que no cabemos, por ejemplo, aquí en Santiago, que tenemos las mismas callecitas estrechas de cuando la era de Trujillo, y entonces la gran cantidad de carros y vehículos de motor de esta época. Sencillamente no pareciera por momentos como que no cabemos en esta ciudad o en las calles de esta ciudad. Entonces ahí pueden haber varios factores que incidan en la situación. Benjamín, ¿cómo tú visualizas que en plena época, esta actualidad, esta innovación de tecnología, hay una situación que se da?
gente que utiliza tarjetas de débito en los cajeros y no sabe utilizar el cajero, no saben de tecnología. Entonces, ¿cómo tú visualizas esta nueva revolución de tecnología, tarjeta? Hemos cambiado del papel a la tarjeta. Entonces, esa gente pidiendo ayuda en los cajeros. Precisamente ahí está el peligro de la situación. Si usted no sabe cómo utilizar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, pídale ayuda solo a un agente de su confianza o de la propia institución bancaria, Kismel. Porque el problema está en que precisamente esa gente que te puede ayudar es la que puede sencillamente sustraerte tu dinero y entonces pues ahí vendrán los problemas. Yo no digo que eso suceda en todos los casos porque no descarto la posibilidad de que haya situaciones a lo interno de los bancos. Lo que pasa es que todos sabemos que eso es muy delicado y que uno hasta que no sepa a ciencia cierta que esto es así, uno no puede estar especulando. Ahora, insisto en lo que dije antes, el uso responsable. Por ejemplo, cuando usted entra con su tarjeta de crédito a una aplicación o a una plataforma, usted tiene que estar seguro de que esa plataforma es real, de que esa plataforma existe y que no es una estafa. Por ejemplo, constantemente yo recibo en mi correo electrónico supuestos mensajes de instituciones bancarias donde se me dice que me van a cerrar la cuenta, que para mantenerla que le envíe tal mensaje a tal vínculo. Y si usted abre un mensaje de eso y le envía sus datos, mire, sepa que esa estafa viene, que le van a sacar dinero de su cuenta o le van a hacer consumo con su tarjeta de crédito. Entonces, hay toda una serie de cosas de las que uno tiene que cuidarse como usuario, porque como digo, así como le facilitan la vida a uno, también se la pueden complicar si uno no la sabe usar. Otra cosa es, por ejemplo, Kismel, sobre todo en esta época de Navidad, que se desata un consumismo desproporcionado. O sea, todo el mundo quiere comprar de todo como si el mundo se fuera a acabar a partir del 1 de enero. Y eso uno en cierta forma lo entiende, porque queremos dar como una especie de sensación, no sé si llamarle de bienestar colectivo, con motivo de esta época. Pero, usted tiene que saber que lo que usted consume con una tarjeta de crédito en realidad es un préstamo, y es un préstamo caro, porque fíjese, los intereses que normalmente cobra la tarjeta de crédito si usted financia son mucho más que lo de los préstamos de la propia banca formal. O sea, hay tarjetas de crédito que te cobran hasta un 12% mensual. O sea, quiero decir, por ejemplo, un 7% mensual es un 84% al año. Entonces, usted si usted hace, por ejemplo, eso que llaman el pago mínimo, sepa usted que usted lo que ha hecho es dar un pago ahí, pero el resto usted lo debe y van a cobrarle intereses. Incluso antes los intereses, dicen que eso la Junta Monetaria lo corrigió, pero antes los intereses, por ejemplo, si tú consumes 10,000 pesos con tu tarjeta y haces un pago mínimo de 1,000, los intereses no te lo calculan sobre los 9,000 que tú debes, sobre los 10,000 originalmente gastados. Yo no sabía esa información. Dicen que eso lo corrigió la Junta Monetaria, pero a mí me parece que las instituciones bancarias lo siguen haciendo. Entonces, por eso es que usted da pago mínimo y usted siente que no disminuye la deuda ni disminuyen los intereses. Entonces, con eso hay que tener un consumo responsable. En realidad es un préstamo que usted está cogiendo y un préstamo mucho más caro, insisto, que de los propios bancos. Benjamín, ¿por qué al dominicano le cuesta tanto denunciar cuando es atropellado? Por ejemplo, al momento de comprar en una institución. Hay denuncias que en pro consumidor nunca se registran porque el dominicano dice, ay no, voy a pasar lucha, voy a esto, voy a aquello. ¿Por qué tú entiendes que el dominicano tiene esa mentalidad de no denunciar? Hay varios factores. Puede existir el factor de la vergüenza, el tú tener que reconocer que te pasó una situación. A veces uno se la da de más listo de la cuenta y resulta que no es tan listo como uno piensa, o tan hábil como uno piensa. Eso puede ser una. Puede haber un factor de desconfianza en las instituciones, pero el problema es que si no confiamos en las instituciones, entonces ¿en quién vamos a confiar? Yo creo que hay organismos de protección al consumidor que han hecho un muy buen trabajo y han habido casos que han funcionado. Claro,
usted no puede pretender bajo ninguna circunstancia que si usted gastó y le están cobrando, pues usted le perdonen la deuda, eso no. Pero hay casos en los cuales ha habido situaciones incluso abusivas por parte de instituciones bancarias, pero también de otra índole, donde las cosas se han resuelto a favor de los usuarios. Pero yo le aconsejaría a cada quien que entienda que tiene un derecho que ponga su denuncia y en dado caso ponga su demanda. En la República Dominicana, si nos vamos a tribunales, ¿cuáles casos son más extensos? ¿Los civiles o los que tienen que ver con lo penal? Es interesante esa pregunta, Kismel, porque de primera entrada tú pensarías que un caso civil, y cuando uno oye como abogado caso civil, uno de una vez piensa en mucho tiempo. Y es verdad que en los litigios civiles lo que menos importa es el tiempo. Hay casos civiles que se toman 5 años, o sea, cuando digo 5 años entre primera instancia, apelación y que van a la Suprema y demás, y dependiendo de la complejidad hasta se pueden tomar más. Un caso penal se supone que tome menos, pero cuidado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en un caso penal hay una serie de cosas que se tienen que cumplir, una serie de pasos que se tienen que dar. Por ejemplo, todo caso penal empieza con una investigación previa inicial que hace el Ministerio Público junto con la parte agraviada, colaborando y todo lo demás. Pero de ahí eso va a una medida de coerción primero, a un plazo que tiene el Ministerio Público para presentar acusación, dependiendo del tipo de caso. Luego eso va a lo que se llama una audiencia preliminar, que es un juez llamado juez de la instrucción, el que decide no si el tipo es culpable o inocente, sino si el caso va a juicio o no va a juicio. Entonces, luego de ahí, entonces es que el asunto va a juicio de fondo, a un tribunal colegiado, dependiendo de la pena con que sea sancionable el hecho, o a un tribunal unipersonal. Y luego de ahí pueden venir toda una serie de cosas. Por ejemplo, puede suceder que en apelación se ordene un nuevo juicio y el caso vuelva para atrás. Bueno, tú recordarás que en día pasado conversamos sobre Wander Franco. Sobre Wander Franco, que ahora va a celebrarse un nuevo juicio en un tribunal colegiado en Puerto Plata. O sea que, y fíjate que ese caso de Wander Franco comenzó en enero del 24, que yo recuerde se ordenó la medida de coerción. Para Navidad también, estaba haciendo muchísimo show. Entonces, ya ahora en enero de 2026, eso va a cumplir 2 años, pero apenas vuelve para juicio de fondo en primer grado. O sea que no se sabe cuándo ese proceso vaya a tener una sentencia definitiva a nivel de Suprema Corte de Justicia. A lo mejor para el 2027. Entonces, fíjate cómo los casos pueden durar dependiendo de muchísimos factores. ¿Por qué tú entiendes que el dominicano siempre prefiere lo penal a lo civil? Y entiendes que lo que tú me hiciste no me lo estás pagando aunque tú me des dinero. Mira, ahí hay un tema, si tú quieres, como de una especie de venganza social. O sea, es un factor, si tú quieres, sociológico, en el sentido de que la sociedad siente que para ser, vamos a decir, reparada, para sentir que tú pagaste lo que hiciste, tiene que pagar con el sacrificio de tu libertad, que sería una prisión. Y también está un factor, vamos a decir, psicológico, en el sentido de que muchas personas sienten que el daño que se le hizo nunca será pagado, y mucho menos con dinero. Entonces, por ahí también hay esos factores. Sin embargo, como te digo una cosa, te digo la otra, Kismel. Muchas veces la gente prefiere la solución monetaria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es no una reparación integral, porque si a ti te hacen algo que, por ejemplo, si a una persona le matan un familiar o le ocasionan una herida incurable o lo que fuera, eso no va a haber dinero que lo repare. Pero el dinero, digamos que a veces en algunos casos es una especie como de compensación, nunca reparación integral, porque eso sería imposible en esos casos. Entonces hay de todo en eso, Kismel. Lo que pasa es, y eso sí sucede, que los casos penales trascienden más en los medios de comunicación. ¿Cuándo tú has oído que una demanda civil se le está dando seguimiento diario a las audiencias que pasan? Poco frecuente. ¿Verdad? Sin embargo, a un caso penal, cuando es un caso penal de esos de interés, todo el mundo quiere saber qué pasó. ¿Por qué los asesinatos involuntarios siempre se van por lo civil cuando se trata de tránsito? Una persona le quitó la vida a un adolescente o a un adulto mientras iba conduciendo. Fue de manera inconsciente, pasó un acontecimiento, pero falleció.
le quitó la vida y se habla de un pago económico. Sí. Por lo general, ¿por qué tránsito siempre tira lo económico? Sí, por la misma razón que ya te decía. O sea, fíjate qué es lo que pasa. Un proceso penal siempre es doloroso. Tanto, no solo para el acusado o imputado, sino también para las víctimas o los familiares de las víctimas. Entonces tú dices, si a una persona que va caminando por ahí por la avenida Las Carreras, viene de repente un vehículo y lo atropella, lo arrolla y le quita la vida, lamentablemente, tú tienes que estar consciente, a menos que haya circunstancias que, en el caso que sean, ¿verdad?, que puedan probar otra cosa, que no había una intención de matar, sino que fue algo que pasó. Entonces, a veces es preferible tú cobrar la compensación económica, que no es reparación, porque no hay quien repare una vida, pero tú prefieres eso y no estar en un litigio, en un tribunal que dure 3 o 4 años, para que te vengan a reconocer al fin y al cabo algo que, como el dinero se evapora de una vez. Tú prefieres negociar y que entonces puedes cobrarle el pago, ¿no? ¿Por qué la gente se queja tanto de las sentencias que tienen que ver con un pago económico y que tiene que enfocarse directamente a través de una empresa que se encarga de realizar el mismo? ¿Por qué a la gente no le gusta esto? Por lo mismo que ya te dije de que los procesos judiciales son muy largos. Pero y entonces, a veces, cuando se utiliza la empresa, porque mi pregunta va aquí, ¿por qué la gente se queja de que se utilice una empresa que haga esa intermediación? Bueno, ¿eso es malo o eso es bueno? Vamos a ver, quizás tú te estás refiriendo a las aseguradoras. Exactamente. Sí, fíjate qué es lo que pasa. Lo primero es que todos los que conducimos vehículos de motor tenemos la obligación de tener seguro. ¿Cuál es el objetivo del seguro? A menos que tú hagas un seguro full, que además de reparar los posibles daños a una víctima, reparen también tu vehículo o lo que fuere, ¿verdad? Y otras asistencias. Pero lo que sería el llamado seguro de ley cubre necesariamente los daños a terceros hasta un monto determinado, a la propiedad, a la vida. Entonces es obligatorio tú tener eso. Entonces cuando tú tienes seguro, ¿qué es lo que se hace? Que la persona que va a demandar al que ocasionó el accidente también demanda a la compañía aseguradora. Y ahí es que viene un poco lo que tú dices. Las aseguradoras, en sentido general, son muy cuidadosas porque al fin y al cabo estamos hablando de empresas que están ejerciendo negocios. O sea, para las aseguradoras, y tengo que ser demasiado claro porque tú no me invitaste aquí para dorar las píldoras ni nada de eso. Para las aseguradoras, lo mejor sería no tener que pagar en ningún caso. ¿Por qué? Porque cobran sus primas de seguro y hacen negocio. Ahora bien, en los casos en que tengan que pagar, bueno, pues son muy cuidadosas a la hora de pagar. Y entonces muchas veces, porque también ocurren muchas cosas, los tribunales son, vamos a decir que más bien magros o pírricos con los montos de indemnizaciones. Complejo, Dios mío. Eso pasa también muchas veces. Benjamín, ya se nos agotó el tiempo. ¿Dónde está tu oficina, tus redes sociales, tu teléfono? ¿Cómo la gente se comunica contigo? Bueno, yo soy Benjamín Rodríguez Carpio. Estamos en Estrella Tupete y Asociados. Eso es ahí en la calle Sebastián F. Valverde, H24, del sector Los Jardines. El teléfono 809-724-0000. Estoy en Instagram como @Benjamín Carpio. Esa es una de mis redes. Estoy en X, que antes se llamaba Twitter, como Benja Roca, o sea, de Benjamín Rodríguez Carpio. Y bueno, pues siempre es un honor conversar contigo y qué bueno que en esta ocasión se dio. Señores, ustedes que están ahí en sintonía con el Sapo en la Sopa, nosotros nos encontramos mañana. Le hemos preparado un contenido chulísimo, bacanísimo, porque esta sapita se va de vacaciones y regresa en enero. Nosotros nos vamos a encargar de mañana darte mucho papacho, mucho amor, porque mira, Kismel requiere desenchufarse desde el 23 hasta enero. De esta sapita tú no vas a saber nada. Mañana te traigo amor, cariño, mucho papacho, y Aneuris Rodríguez estará aquí con nosotros, así que bye bye. Te quitamos